En el aire. Acción. Estimados participantes del diplomado de especialización en prospectiva, planeamiento estratégico, presupuesto y gestión para resultados, que organiza el Colegio de Economistas de Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Comité de Prospectiva y Planeamiento Estratégico, COPECEL. El día de hoy tenemos el gran honor de presentar a ustedes al doctor Freddy Álvarez Torres. Él es doctor en Administración, con maestrías, magíster en Ciencias Militares y también en Desarrollo y Defensa Nacional por el CAE, y actualmente es docente tanto de la Escuela de Posgrado del Centro de Altos Estudios Nacionales, de ESAN, de la Universidad San Martín de Porras y de otras universidades. Él también es, en su condición de un profesional muy activo, un miembro fundador del Instituto del IREMAP, Instituto de Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública, donde se trabajan los temas y se proponen, entre otras, al Congreso y a otros agentes importantes, la necesidad de hacer ajustes tanto a la normativa como a la praxis de la administración pública. El día de ahora nos va a presentar planeamiento estratégico, básicamente vinculado a los elementos de seguridad nacional, defensa nacional, defensa de nuestro territorio, y vamos a ver cómo estos conceptos también últimamente han mejorado mucho y se han ampliado hasta tener, digamos, no solamente la concepción de la defensa de la frontera, sino es toda una estrategia de defensa integral del país que pasa también por el desarrollo. Dejo con ustedes y un aplauso de bienvenida, por favor, para los que Bueno, con todos y todas ustedes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta exposición sobre un tema que es fundamental en el desarrollo del país y está referido a lo que se refiere al planeamiento estratégico nacional. La clase la vamos a desarrollar izquierda, derecha. de acuerdo a este sumario. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a desarrollar el marco conceptual, el marco jurídico, que es fundamental. Que siempre que tocamos un tema, hay que definir conceptos. Pero esos conceptos, ¿cómo los sustentamos? Con el marco jurídico. Si no tenemos marco jurídico, no podemos tener la seguridad de lo que se esté expresando, está en normas, en disposiciones. Luego, como es un tema referente al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, lógicamente que tenemos que, de todas maneras, revisar a los faros orientadores de la planificación del país. ¿Cuáles son los faros orientadores? Los objetivos trazados por el Acuerdo Nacional, los ejes estratégicos del Plan Bicentenario, y también, importante tener en consideración, el marco macroeconómico multianual, que tiene una vigencia, bueno, ustedes todos son economistas. no, hay una parte que es de la policía, otra parte del Ministerio de Defensa y otro sector economistas. Los miembros del Ministerio del Interior todavía no han llegado. Correcto. Entonces, es importante la relación que vamos a hacer entre lo que significa la planificación y el presupuesto. Pero no podemos hacer planificación sin presupuesto. Y tampoco podemos hacer presupuesto sin planificación. Por ello que vamos a tocar lo que es el plan, Acuerdo Nacional y el marco macroeconómico multianual. Bueno, para los que no saben, el marco macroeconómico multianual está referido a un periodo de 3 años. En este caso, es el que corresponde al 2015
hasta el 2017. Todos los años se van actualizando estos marcos macroeconómicos multianuales que ya lo vamos a pasar a explicar en el párrafo número 5. Este documento es elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Luego vamos a hacer una revisión de cuál es la situación del Perú desde el punto de vista económico en la actualidad, que es importante. Luego vamos a revisar lo que es el libro blanco. ¿Qué cosa es el libro blanco? Es una propuesta donde se analiza el concepto de defensa nacional. Y cuando tocamos el tema de defensa nacional, no pensemos que está referido a exclusivamente pues, no comprar aviones, tanques. La defensa nacional implica preservar la soberanía en el frente externo y en el frente interno. Y en el frente interno nosotros estamos observando cómo es que la lacra del narcotráfico, por ejemplo, afecta significativamente a nuestra población. Por eso que es importante tocar el tema de este libro blanco para la defensa nacional. Luego vamos a pasar a revisar la directiva general del proceso de planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque este Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico tiene una normatividad vigente que está referida a la Directiva 01 publicada en abril de este año, que es la que nos indica cómo es que debemos de trabajar el planeamiento estratégico, cómo deben de estar alineados los planes. Este concepto de planeamiento estratégico cobra una significativa importancia, toda vez que en todos los ministerios, por ejemplo, se tienen que elaborar en base a los objetivos del Acuerdo Nacional, los ejes estratégicos del Plan Bicentenario, el marco macroeconómico multianual. En todos los ministerios, señoras y señores, se tienen que elaborar los famosos PESEN. ¿Qué son los PESEN? Planeamiento estratégico, sectorial, multianual en los ministerios. Y esta directiva establece que ese PESEN es para una vigencia de 5 años. Pero si en los ministerios se elaboran los famosos PESEN, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, ¿qué es lo que se elabora? ¿Alguien ha escuchado hablar de los famosos PDC? Planes de desarrollo concertado. Entonces hay plan de desarrollo concertado regional, hay plan de desarrollo concertado provincial y hay plan de desarrollo concertado local para las municipalidades. Fíjense la importancia que tiene el planeamiento estratégico en el país y en todo el Estado. Si es que nosotros no desarrollamos una adecuada planificación, entonces todo lo que nosotros pensamos alcanzar a través de objetivos, metas, no se van a dar. Entonces por eso que hay que tener en consideración las normas, las disposiciones que hay desde el punto de vista de la planificación en el aparato del Estado, que implica poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y niveles de gobierno, nacional o central, regional y local. Y cuando hablamos de gobiernos locales, estamos hablando de cuántas municipalidades. ¿Tenemos idea? ¿Cuántas municipalidades tenemos en el país? ¿Cuántas?
1.836 municipalidades. Pero acá es importante que nosotros sepamos que de esas 1.836 municipalidades, el 50% son gobiernos locales rurales. Gobiernos locales rurales. O sea, estamos hablando de aproximadamente 900 municipalidades rurales. Es por ello que yo siempre menciono que nuestro país, yo lo grafico como un Volkswagen del año 68 con las llantas posteriores en el suelo. Y ustedes dirán, ¿y por qué las llantas posteriores en el suelo? Por esos gobiernos locales, rurales, que están muchos en situación de abandono, donde no hay la presencia del Estado, no hay comisaría, no hay postas médicas, no hay colegios, no hay carreteras. ¿Y qué es lo más triste? Que de esos 900 gobiernos locales rurales, el 30% son gobiernos locales rurales pobres. O sea, tenemos 300 municipalidades aproximadamente que son gobiernos locales rurales pobres. Y si le llama a ustedes la atención de que hay 300 gobiernos locales rurales pobres, más le va a llamar la atención de saber que el otro 30% de esos gobiernos locales rurales son extremadamente pobres. Ahí están las llantas en el suelo. Entonces, ¿cómo podemos despegar? ¿Cómo podemos intentar desarrollarnos como país? ¿Cómo podemos intentar ser competitivos si tenemos un lastre, pero no por culpa de ellos, sino que seguro por las personas que están tomando decisiones no se están adoptando las medidas más acertadas? Y cuando les digo las personas que toman decisiones, por eso que yo les mencionaba poderes del Estado, niveles de gobierno. Yo termino de dar unas conferencias en Ayacucho y lo primero que me dice el presidente del gobierno regional al término de todas las conferencias: yo quiero convertir a mi región en el más competitivo, porque según el índice de competitividad por regiones, Ayacucho está en la mitad de la tabla. Entonces, ¿cómo usted quiere hacer competitivo? Yo quiero que ustedes capaciten a mis 116 alcaldes en el departamento. Tenemos que empezar por ahí. Porque el esfuerzo no es del presidente del gobierno regional. El esfuerzo es integral. Entonces, ¿cómo vamos a exigirle también a los responsables en los gobiernos locales si no están capacitados? Yo estoy preocupado porque hay un dispositivo que está referido a normar la transferencia, o todo el proceso administrativo y la transferencia, tanto en los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Felizmente que el resultado de toda esa transferencia, según la norma de la Contraloría, tiene que ser informada a los 120 días. Entonces, es bueno. Todo lo que signifique control es bueno. Pero hay muchos de los que están asumiendo el gobierno local que no están en condiciones para lograr los objetivos que se tracen
ese gobierno local, esa política. Entonces, vamos luego de revisar esta directiva a la que estoy haciendo mención, desarrollar el concepto de la prognosis y tendencias a mediano y largo plazo que hace ese plan. Se proyecta hasta el 2050. Y por último, un diagnóstico final de todo lo que significa el planeamiento estratégico del FED. Muy bien. Yo quisiera que ustedes tengan en consideración, para comenzar, miren lo que dice Bailaba, que era un filósofo del siglo VI a.C. En su texto Árabe Hindú, Kalila y Digma, escrito para su rey, menciona 3 cosas que debía concentrar la atención del gobernante. Siglo VI a.C. Fíjense, una persona con esa capacidad de tantos siglos atrás, ¿qué dice? 3 cosas en que debía concentrar la atención el gobernante. Dice: analiza cuidadosamente los hechos pasados, estudia cuidadosamente la situación en su hora presente y estudio del futuro y de los éxitos o fracasos que a su juicio les esperan. Bien. Pasado, presente y futuro. Y podemos seguir hablando de una serie de personajes. Aníbal, en el siglo IV a.C., hablaba ya de estrategia. Maquiavelo, en 1470, ya hablaba de estrategia. Y cuando se habla de estrategia, estamos hablando de planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque los objetivos que yo intento lograr en un periodo de tiempo, lógicamente, lo tengo que hacer con estrategia. Como dicen los norteamericanos, el know-how. ¿Cómo? Entonces acá nosotros estamos acostumbrados a escuchar a una serie de opinólogos por televisión, por radio, que están tratando ellos de hacer críticas, pero está bien la crítica, pero esa crítica debe estar acompañada con una propuesta. No solamente decir está mal, yo propongo esta estrategia. Y cómo no hablar de Sun Tzu. Les sugiero este librito. Ahora está costando 5 soles, 4 soles, 3 soles. El arte de la guerra. Es un guerrero chino que nos enseña mucho sobre estrategia. Y que los mejores estrategas en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Golfo Pérsico, y actualmente ya en la empresa privada, en el sector privado, están teniendo en consideración lo que dice Sun Tzu respecto a estrategia. No nos olvidemos que antes se hablaba, por ejemplo, de juegos de guerra. Los militares hacían simulaciones de probables escenarios y se hablaba de juegos de guerra. Ahora, ¿cómo se denomina? Juego de negocios. Simulaciones, probables escenarios, que los desarrollan, pues, lógicamente, las empresas más importantes, transnacionales. Inclusive en el país, las empresas más importantes a nivel nacional desarrollan juegos de negocios. Todo lo que se refiere, o no todo, aspectos importantes que resaltar son tomados en consideración de lo que significa el aparato militar para pasarlo al sector privado. Que es bueno, las cosas buenas hay que imitar. La logística, por ejemplo, también es tomada en consideración de las Fuerzas Armadas.
¿Se imaginan toda la logística que implica o que implicó llevar agua o satisfacer las necesidades de agua potable a todos los soldados en el Medio Oriente? Eran millones de litros de agua. ¿Se imaginan la logística que hay que desarrollar para transportar combustible para helicóptero, para aeronaves, para aviones, para todo? La logística para transportar municiones de pequeño calibre, de mediano calibre, de gran calibre. Toda esa logística nació en el aparato militar, porque tenían la necesidad de satisfacer las necesidades de los combatientes en las mejores condiciones. Eso también se ha copiado en la empresa privada. Muy bien. Entonces, es importante revisar lo que dice la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros respecto a la administración en nuestro aparato estatal. ¿Qué dice? Acá está. Bien. Esto no es algo que yo he desarrollado, sino que he copiado de la Secretaría de Gestión Pública, que es la responsable ¿de qué? De la modernización en el país. Forma parte de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuáles son los problemas centrales en la gestión pública hoy? La gestión pública sigue siendo ineficaz. Hay debilidad de cuadros técnicos, claro, no hay capacitación. ¿Cuántos funcionarios públicos hay en el país, en el aparato estatal? ¿Tenemos idea? A ver, alguien, denme un número. Aproximadamente. Funcionarios públicos a nivel nacional. 1.400.000 funcionarios. Entonces, debilidad de cuadros técnicos. Entonces, señores, ¿cómo hacemos patria? Con personas que no están capacitadas. ¿De cuántos están capacitados? 10%. Si hablamos del 10%, estamos hablando de 140.000. Creemos que hay 140.000 que están capacitados. Sí, muy bueno. Entonces, estos son problemas que ha identificado esta Secretaría de Gestión Pública. El otro, mecanismos limitados de coordinación y comunicación. A nivel región, a nivel gobierno nacional, regional y local, hay un famoso CCI, que es el Consejo de Coordinación Intergubernamental. ¿Estará cumpliendo su función? De ser así, no estarían pues las llantas en el suelo, no existiría gobiernos locales extremadamente pobres. Este es vertical, pero también hay horizontal. Por ejemplo, hay consejos de coordinación intersectorial referidos a asuntos, por ejemplo, económicos, referidos a asuntos sociales. Entonces es importante que nosotros conozcamos que las reglas de juego están dadas para que se materialice esa coordinación. Pero tenemos que preguntarnos, ¿y se da? Tanto horizontal como verticalmente, ¿se da? Poca claridad de los roles en los niveles de gobierno. Nivel de gobierno central,
nivel de gobierno regional, nivel de gobierno local. Cuando se dice poca claridad en los roles en los niveles de gobierno, por ejemplo, se ha aprobado el Sistema Nacional de Calidad, el INACAL. ¿Qué es el INACAL? El Instituto Nacional de Calidad, que está absorbiendo las funciones de ¿quién? De Indecopi. Y cuando hablamos de Indecopi, y cuando hablamos de calidad, nos tenemos que referir a que ya en el Perú, felizmente, hay una entidad que está dando la certificación de calidad. Ustedes han escuchado hablar del famoso ISO. ¿Qué cosa es el ISO? Es una certificación de calidad. ¿Pero qué significa ISO? ¿Y de qué habla? ¿Y de qué habla? Cuando hablamos de ISO. International SD y O de Organization. Entonces, eso tenemos que saber por cultura general. Cuando hablamos de ISO, ya sabemos de qué se trata. Entonces, fíjense. Resumen. Existe una ausencia de objetivos y estrategias de desarrollo integral del Estado. Políticas y planes del Estado. Entonces, ¿qué cosa los ha llevado a desarrollar? Una famosa estrategia de modernización, estrategia nacional. Pero acá no ha quedado la cosa. Se ha promulgado un dispositivo legal que establece esta estrategia de modernización, pero que esto fue en junio del 2012. En diciembre del 2012 se aprueba ¿qué cosa? La Política Nacional de Modernización. Bien, estrategia y política nacional de modernización. Y en junio del año pasado, 2013, se ha aprobado el plan de implementación de la Política Nacional de Modernización. Entonces tenemos estrategia, tenemos política y tenemos plan de implementación de esa política. Pero ustedes dirán, estrategia, política, plan. Pero ¿cuál es el contenido medular de todos estos sendos dispositivos legales? ¿Saben cuál es? Una gestión orientada a resultados. Una gestión orientada a resultados. Por eso, este concepto de planeamiento estratégico, yo considero que es la razón fundamental por la cual el país no es competitivo. Porque no estamos trabajando por resultados. O alguien me puede decir que estamos en condiciones, por ejemplo, de medir desempeño. Nosotros medimos desempeño cuando tenemos los famosos indicadores. Entonces, ¿quién está en condición en estos momentos de decir, muy bien, a ver, Perú al 2021? Y dice, tasa de pobreza. Hemos iniciado en el 2011 esa lucha contra la pobreza, de acuerdo al plan bicentenario, en 30%. ¿Qué es lo que proyecta como indicador en pobreza al 2021? 0. La pobreza 0. ¿En cuánto? En 10 años. ¿Bien? ¿Pero qué significa? Si es que nosotros queremos hacer una medición y una evaluación
hagamos un corte. ¿Cuándo hacemos el corte? 2016, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Si nosotros hacemos una medición de desempeño a través de esta famosa gestión por resultados, ¿en cuánto debería de estar la tasa de pobreza? 15%, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos en el 2015. Falta un año para que esté la tasa de pobreza reducida al 15%. ¿Y en cuánto estamos? Pobreza. Nos hemos iniciado con 30, hemos bajado a 23.7. Pero no vamos a llegar a 15, pues. Entonces, eso significa gestionar por resultados. Lleven eso al tema de educación. Lleven ese concepto al tema de mortalidad infantil. Lleven ese concepto a lo que se refiere al analfabetismo. Entonces, eso, señores, significa trabajar por resultados. Entonces, alguien tiene que estar haciendo el monitoreo en un observatorio. Pero ¿quién nos comunica? ¿Quién nos dice? El responsable del planeamiento estratégico del Perú no es el acuerdo nacional. Vamos a pasar a revisar. Exacto, se plana. Sin embargo, más importancia le damos, porque lo vemos en todos los considerando los dispositivos legales que se van a aprobar, teniendo en consideración la quinta política o la cuarta política del acuerdo nacional, y en relación a tales y tales documentos y dispositivos legales. Y se repasean al plan bicentenario. ¿Yo a quién tengo que exigir resultados? ¿Al ente rector del planeamiento estratégico o al acuerdo nacional que está conformado hasta por representantes del clero? ¿Qué? Yo ahorita le voy a decir, oye, ¿por qué más contribuir? No tiene responsabilidad. Entonces acá, desde el inicio hay una confusión respecto a asignar responsabilidades. Más espacio se le da al acuerdo nacional. Con ello no quiero decir que no es importante. Todo lo que sume es importante. Pero el ente rector, y es más, en su quinta política de Estado, el acuerdo nacional estableció en el año 2002 que debería de, en su quinta política de Estado, estableció que debería de constituirse la formalización del planeamiento estratégico como un ente rector. Ese plan, que en el 2005 se crea ese plan, y en el 2011 recién se difunde el famoso plan bicentenario. Pero en el año 2012, con un decreto supremo, fíjense cómo se trabaja el planeamiento estratégico. O sea, no sé, verdaderamente, yo estoy muy preocupado, porque en el 2012, después de un año que se promulga el famoso plan bicentenario, le corrigen la plana. Y le dicen, señores, se han olvidado de qué se habían olvidado. ¿Saben? La inclusión social. Tema tan importante. No lo habían considerado. El tema de inclusión social. Entonces, señores, señoras, señoritas, importante el concepto del planeamiento estratégico, pero a nivel nacional. ¿Cómo queremos que nuestro país sea competitivo con tantas falencias que nosotros podemos ir encontrando en un análisis que hace la propia Secretaría de Gestión Pública? Es por ello que tenemos que ir por pasos en el tema de la planificación estratégica.
No es cuestión simplemente de decir, señores, tracemos estos objetivos. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya ustedes han escuchado hablar del famoso FODA. Fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Pero el FODA implica solamente decir cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras oportunidades. ¿En qué consiste trabajar con el FODA? ¿En qué consiste? ¿Para qué yo determino cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades? ¿Para qué? Inicialmente, ¿para qué? Miren, fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades, pero miren, acá tenemos fortaleza 1, fortaleza 2, fortaleza 3, y así podemos seguir detallando. En debilidades podemos tener debilidad 1, debilidad 2, debilidad 3. Entonces, ¿dónde está el éxito para trabajar con el FODA? Relacionando. ¿Qué cosa? Por ejemplo, ¿de qué manera vamos a atenuar y a disminuir el efecto de esta debilidad? 1 con mi fortaleza 1. Entonces yo saco una relación F1 con D1. ¿Y de acá qué va a resultar? Y miren qué interesante, ¿no? El FODA no es simple y sencillamente decir cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, sino de qué manera yo empiezo a relacionar. Entonces, iniciamos con una reflexión estratégica, donde vamos a considerar los famosos valores, misión, objetivos, mapa estratégico, la infraestructura organizativa, los impulsores estratégicos, el cuadro de mando integral, la planificación económica. Fíjense todo lo que implica la planificación. Y ojo, también acá, cuando decimos misión, ¿por qué existimos? Visión, ¿qué queremos ser? Entonces, si hubiera habido más tiempo, y es lo que yo acostumbro antes de iniciar mi clase, pedirles a mis alumnos que me traigan a clase la visión con sus objetivos. ¿Y qué es lo preocupante? Traen su visión, la visión de la institución o de la organización donde laboran, y traen sus objetivos estratégicos. Y cuando empezamos a hacer la comparación, no hay relación, o hay poca relación. Entonces, ¿qué sucede? Esta visión, miren, si yo acá pongo mi visión, ya, y me expreso en 2 textos. En mi visión, debe ser uno de mis objetivos y el otro debe ser otro de mis objetivos. Así sí funciona el inicio de mi planeamiento estratégico. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es su visión? Constituirnos en la entidad más importante. ¿Y cuáles son tus objetivos? Y me hablan de otra cosa. Entonces, fíjense que desde un inicio, ya el planeamiento estratégico se inicia mal. Entonces, eso, llévenlo ustedes a todas las entidades del Estado. Si estamos hablando de 1836 gobiernos locales,
Súmenle todas las entidades del Poder Judicial, súmenle el Poder Legislativo, sumen los ministerios. Entonces, ¿cómo podemos llevar adelante un planeamiento estratégico nacional con todas estas falencias? ¿Qué cosa es lo que falta? Dirección, monitoreo, supervisión, verificación, pero ¿de parte de quién? Empezando de entes rectores. Ellos son los que deben, y fundamentalmente trabajar por resultados. Es por eso que acá nosotros colocamos, miren, lo que, esto llévenselo para la vida, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. ¿Sí? Por eso que es importante trabajar por resultados. Y antes de entrar de lleno a lo que significa todo lo que implica la metodología, tenemos que apoyarnos entonces en nuestro marco jurídico. ¿Y cuál es la partida de nacimiento de nuestro país? ¿Cuál es? La Constitución política. Pero todos nosotros tenemos que saber y conocer el contenido de nuestra Constitución política. Porque estamos hablando de la Constitución política no de Taiwán, ¿eh? No estamos hablando de la Constitución política de Finlandia. Yo quiero que nos tengamos que referir a la Constitución política de vuestro país, Perú. ¿En cuántos títulos está estructurado la Constitución política? ¿En cuántos? Pero, señoras, no se preocupen. Nosotros no queremos que ustedes sean constitucionales. El profesor cree que nosotros somos constitucionales. No, simplemente por cultura. Saber que tenemos 6 títulos. El primero de la reacción en la sociedad. El segundo es el Estado y la Nación. El tercero es el régimen económico. El cuarto es la estructura del Estado. El quinto es las garantías constitucionales. Y el sexto es la modificación de la Constitución. Nada más. Entonces ustedes no vayan a pensar que porque yo sé eso ya soy constitucionalista. De ninguna manera, eso lo dejo para los abogados. Pero miren qué importante es conocer el contenido de nuestra Constitución. ¿Por qué? No estamos observando a diario que se emiten conceptos en donde se indica si ha violado el artículo tal de la Constitución política. ¿O por qué dicen respecto a la ley del servicio civil es inconstitucional? Es inconstitucional referido a qué artículo. Entonces, ¿será de la persona y la sociedad? ¿Será referido al Estado y la Nación ese artículo? ¿Será referido al régimen económico? ¿Será referido a la estructura del Estado? ¿Por qué se dice que es inconstitucional? Entonces, eso tenemos que conocer. Conceptos básicos de la Constitución política. Cuando estaba por darle el voto de confianza a un gabinete, no, es que en la Constitución política, artículo 73, dice tal o cual cosa. Entonces, el que no sabe, se pierde. Pero si nosotros tenemos bien encuadrado la estructura, entonces ya podemos tener idea que se está refiriendo a qué título.
empezar por nuestra constitución política. Y cuidado, yo me refiero a cualquiera de los integrantes. ¿Cómo nos podríamos sentir si viene nuestro hijo y nos preguntan: papá, mamá, me han enseñado educación cívica y me han enseñado la constitución política? Y yo, si no me he preocupado por saber al menos el concepto o la estructura básica, no lo voy a entender a mi hijo sobre una clase que ha recibido en el colegio. Entonces hay que estar preparado. No solamente para tener una idea de lo que está pasando en el escenario político, y no porque estemos preocupados, ¿no?, sino sencillamente que es por cultura general. Eso hay que saber también. ¿Cómo es que está compuesta esta Constitución? De esa manera podemos tener una idea de la estructura, revisando el título 4, que dice estructura del Estado. Ya sabemos ya que hay un gobierno nacional, que hay un gobierno regional, o no uno, sino varios gobiernos regionales, varios gobiernos locales. Y que también hay poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Esa es la estructura del Estado. Y es importante tener en consideración esto. ¿Por qué? Y relacionarlo con la Constitución política, porque ¿qué se tuvo que hacer, por ejemplo, antes de determinar y darle la denominación de gobierno regional a los departamentos? ¿Qué se tuvo que hacer? Muy bien, modificar la Constitución política. Entonces, por eso que es importante tener en consideración a la Constitución política. Entonces podemos decir que el papel que le corresponde al Estado en el logro del bienestar y la prosperidad de la población es un motivo frecuente de preocupación en el campo de la gestión pública y el desarrollo humano. Pero al final vamos a aterrizar en lo más importante. Para alcanzarlos es fundamental contar con un Estado que responda a los intereses y objetivos de la sociedad, debiendo ser que estos tres conceptos bien definidos, ¿no? Moderno, orientado al logro de resultados y al servicio de la persona. Moderno, orientado al logro de resultados y al servicio. Miren la delicada responsabilidad que tienen todas las personas que en estos momentos están tomando decisiones para constituir un Estado con esas características. ¿Por qué? Porque yo, en el futuro digo, ¿no? Porque en estos momentos nosotros podemos decir que tenemos un Estado moderno. No. ¿Un Estado orientado a resultados? No. ¿Estará al servicio de las personas? Tampoco en su totalidad. Porque no podemos pensar al servicio de las personas que viven en Lima. Claro, a veces que nosotros pensamos, digo nosotros la mayoría, que el Perú es Lima. Pero no sabemos qué está pasando en estos momentos en Chayapalca, 1 a 5.300 sobre el nivel del mar. O no sabemos qué está pasando en Huepí, en la tripartita, en la punta de nuestro mapa, vemos Huepí. No sabemos cómo vive ese tema. ¿Tendrán colegio? ¿Habrán cosas médicas? Entonces, fíjense. Moderno, orientado a lograr resultados al servicio de la persona. Entonces, hay mucho que hacer en el país. Demasiado.
Yo quisiera la intervención de ustedes observando este cuadro. Usual, que es del Banco Central de Reserva. Usualmente se afirma que el Perú perdió entre 1 y 3 décadas, entre 1960 y 1990. Fíjense ese comportamiento del PBI per cápita. Que como nosotros como país, por esa falta de competitividad, hemos perdido, según estos cuadros, aproximadamente 30 años. Pero si ustedes piensan, 30 añitos nada más hemos perdido, ¿no? Cuando en realidad se perdió mucho más, dice, porque otros países aceleraron sus procesos de desarrollo. Y en este cuadro que vamos a mostrar, hay una comparación de varios países, incluyendo el nuestro, donde se muestra que todos salieron del mismo partidor en el mismo momento. ¿Correcto? Pero que el crecimiento de cada uno de ellos ha sido totalmente diferente en esta comparación. Estamos partiendo desde 1950, fíjense. Todos han crecido. Muy bien. Excelente. El Perú también creció. Pero el Perú creció ¿por cuánto? Por 6. Miren. Corea del Sur creció por 39. Y China creció por 54. Entonces, y esta es una información también del Banco Central de Reserva. Entonces, ¿a qué creen ustedes que se debe este crecimiento asimétrico, desigual? Los chinos tienen 2 cabezas, los coreanos tienen 6 brazos, acá entra a tallar un factor que es fundamental: la competitividad. Y cuando hablamos de competitividad, no estamos hablando de un solo aspecto. Tiene 12 pilares fundamentales que ya lo vamos a pasar a ver, que tienen que ver con educación, con pobreza, con salud, con eficiencia del mercado laboral, con eficiencia del mercado financiero, con infraestructura. ¿Cuántos kilómetros asfaltados, ustedes o algunos que deben ser ingenieros, consideran que el Perú tiene de porcentaje del total de sus vías de comunicación terrestres? Alemania, país desarrollado, del total de sus vías de comunicación tiene el 93% de vías de comunicación asfaltadas. 93%. Chile tiene 43%. ¿Ustedes cuánto tiene? 18%. Entonces, ¿cómo estamos en competitividad? Y esto es lo que yo les quiero mostrar, cómo estamos ubicados nosotros. Perú, en el ranking mundial de competitividad, está en el puesto 65. ¿Por qué Chile está 33? Y como les decía, la competitividad tiene que ver con instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud, educación, mercado de bienes, mercado laboral, mercado financiero, preparación tecnológica. Según Oppenheimer, en su libro del año 2010, Basta de historias, nos hace conocer que existen países que están como China,
que destina el 1.8%, no destina, sino la inversión que hace en ciencia y tecnología representa el 1.8% de su PBI. ¿Saben ustedes cuánto representa la inversión en ciencia y tecnología en el Perú respecto a su PBI? 0,1. Ahí está la respuesta. Y tenemos un error tremendo de apreciación respecto a lo que significa ciencia y tecnología, porque, por ejemplo, escucho que dicen, pero si ya le hemos dado las computadoras, hemos entregado 500 computadoras. ¿Qué? ¿Entregar computadoras es importante? No es lo importante el hardware, sino el software, que es el que nos permite tener información en tiempo real y cómo constituir todas esas herramientas en formas que a nosotros nos permitan tomar decisiones en cualquier momento. Pero si no tenemos el software suficiente, y lo que es más triste, regalamos laptop para los escolares y no hay internet o no hay fluido eléctrico. Pues fíjense lo paradójico que significa adoptar todas esas medidas. Y nosotros podemos decir, si en el planeamiento estratégico el ente rector es ese plan, en lo que se refiere a competitividad, entonces, ¿quién es el que tiene que estar orientándonos en la competitividad? Señores, señoras, hay un Consejo Nacional de Competitividad que está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ustedes dirán, ineptos, ¿no? ¿Quiénes serán esos ineptos? Pero yo no podría decir ello, porque miren la conformación. ¿Quiénes integran ese famoso Consejo Nacional de Competitividad? Presidencia del Consejo de Ministros. Preside el Consejo Nacional de Competitividad el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía, Ministro de la Producción, Ministro de Comercio Interior y Turismo. Fíjense, tremendas personalidades en el Consejo Nacional de Competitividad. Entonces, ¿por qué estamos como estamos? Y hay una Agenda Nacional de Competitividad 2014-2018. Y todavía dice rumbo al bicentenario. ¿Ah? Entonces yo pregunto a mis alumnos, oye, ¿y cómo están desarrollando ustedes el tema de competitividad al interior de tu organización o al interior de tu entidad? I don't know, no sé. ¿Serán letras muertas todas las normas? Y de repente podemos decir, ¿no? Agenda de competitividad, ¿en qué consistirá? Y ya me olvidé. Pero para que no nos olvidemos, hemos traído un detalle. Esa agenda de competitividad tiene sus objetivos finales y metas globales en desarrollo productivo, en ciencia y tecnología, en internacionalización, y etc. Entonces, está esta agenda de competitividad. ¿Y cuál es su objetivo final? Miren lo que dice ahí. Incrementar la competitividad del país para aumentar el empleo formal y el bienestar de la población. Objetivo final. Sin embargo, miren cómo estamos.
Entonces, algo está pasando, ¿no? Y eso debe ser producto de nuestro análisis, ¿no? Determinar quiénes son los responsables, qué entidades son las responsables respecto a esta falta de competitividad. Y se han trazado metas globales, por ejemplo, crecer, formalizar y sostener. Crecer, incrementar en 15% la productividad media de los trabajadores. Formalizar, disminuir en 5% la informalidad laboral. Sostener, bajar los costos logísticos de 32 a 23% del valor del producto. Metas globales. Pero a eso voy, pues. Nosotros podemos trazar esto, o el Consejo Nacional de Competitividad se está trazando esto. Pero acá lo importante no es simplemente decir, vamos a lograr esto, sino cómo estamos avanzando. Eso significa medir resultados, medir desempeño. ¿Estamos yendo en el camino correcto? Sí. Entonces, hay que hacer una reorientación del proyecto. Y en otros países miren la importancia que le dan a la competitividad. En España, por ejemplo, se denomina Ministerio de Economía y Competitividad. El vuelo que le dan a la competitividad. En Ecuador, ¿no? Porque ya, para no pensar en una potencia, en un vecino, Ecuador, Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. Sin embargo, nosotros no le damos importancia. Es por eso que han leído ya ustedes ya Semudú, que es un premio Nobel turco de economía, que ha escrito su libro que se denomina Why Nations Fail. ¿Por qué fracasan las naciones? Señor, aún tendría la gentileza de decir un número del 1 al 10. 4. 1, 2, 3, 4. Después usted le va a hacer un comentario a sus compañeros respecto a lo que se. ¿Por qué fracasan las naciones? Entonces, fíjense lo importante que significa preguntarse, ¿no? ¿Por qué fracasan las naciones? Y estamos en un tema de planeamiento estratégico. Estamos en un tema. Sin planeamiento estratégico, señores, estamos destinados al fracaso. Y yo, esta diapositiva sí la he hecho, porque trato de llamar la atención que la persona, el funcionario, el gerente, cualquier individuo que esté dentro de una organización, sea pública o privada, si no tiene el suficiente conocimiento frente a la problemática que significa todo el bosque, ¿qué cosa es lo que va a estar mirando por esa falta de conocimiento? Él, cuando está mirando todo el bosque y por esa falta de conocimiento solamente mira a él, porque no tiene conocimiento, no le podemos exigir más. Y acá yo me refiero a todos los que toman decisiones en las más altas esferas. Ojo que no estoy personalizando, porque ahí se toman decisiones, como les decía yo, poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Niveles de gobierno, no solamente el nacional, los ministerios, también en los gobiernos regionales hay personas que están tomando decisiones.
¿Por qué Moquegua ha pasado a ser el departamento más competitivo? Le llaman al presidente del gobierno regional, la RPP, y el periodista Vargas le dice: señor, quisiéramos que usted nos explique por qué su departamento es el más competitivo. Muy simple la respuesta. A ver, denme la respuesta. El mayor porcentaje y presupuesto regional lo destino a la educación. Cuando entendamos que la educación y la ciencia y la tecnología son dos pilares fundamentales para ser competitivos, pues sí vamos a poder tener esperanzas y cifrar esperanzas. Solo que en el caso de Moquegua, lo que es hilo, la acción hilo es la parte, digamos, la que prácticamente hace que los niveles sean superiores con relación al resto de los indicadores del país, mientras que hay otros distritos, ¿no? Otras provincias que están por debajo, pero dado al potencial que tiene tanto en pesca como minería, que lo hace tan atractivo. Y es por eso que se hace la crítica, por ejemplo, en la cantidad del gasto público, que cómo puede ser posible que Moquegua destine varios millones de soles para construir un estadio para 45.000 almas, un estadio de fútbol. Y Piñas todavía, el equipo se va a la baja. Y es un elefante blanco. Sin embargo, miren, ¿cómo se destina tanta cantidad de dinero? Puede ser importante, ¿no? Construir un estadio, fomente el deporte, que es sano, etc. Pero sin embargo, como usted dice, tiene las serranías o las zonas rurales más pobres del Perú. Entonces, hay una serie de factores pues, que hay que analizar para determinar cuán competitivos somos. Entonces, acá, si es que nos ubicamos y nos colocamos el sombrero de gobernante, nosotros podemos decir, por ejemplo, que el Perú, imagínense, ¿es marítimo o no? ¿Es amazónico? ¿No? ¿Es andino? ¿Es bioceánico? Y tiene presencia en la Antártida. O sea, tenemos todo para campeonar. Tenemos todo para campeonar. Oye, ¿usted sabe lo que tienen los japoneses? ¿Qué tienen los japoneses? Agua y japoneses. Pero, cerebrito. Ellos están en la permanente innovación y el cambio. El sistema de base cero, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar, en el que, a través del cual, ¿cómo nace Toyota? Ellos mandan a sus mejores ingenieros automotrices a capacitarse en la empresa que tenía el mejor sistema de rodamiento, en la empresa que tenía el mejor sistema de amortiguación, en la empresa que tenía el mejor sistema eléctrico. Traen todos sus ingenieros después de haber estudiado en diversos países, han estado en la General Motors, en la Opel, en la Mercedes-Benz, etc. Y dicen, sistema de base cero. Toda esta tecnología para nosotros es cero. Y de acá empezamos. Y empiezan a desarrollar un prototipo que supera, lógicamente, por todas las características de forma integral a los otros. ¿Quiénes más trabajan en ciencia y tecnología? Los israelitas. Imagínense, en la Nasdaq, donde se cotizan las 100 startups, que son empresas de tecnología más poderosas en el mundo, de las 163 son israelitas. ¿Y cuántos millones de habitantes tiene Israel? ¿Cuántos tenemos nosotros? 30, ¿no? Israel tiene 4.700.000. Entonces, ¿en qué está invirtiendo? Science and technology. ¿En qué se está invirtiendo? En educación.
educación. ¿Cuántas horas? Miren, y hay conceptos simples y sencillos. En el Perú dicen, ¿cuántas horas estudian nuestros niños en el colegio? 6 horas. ¿Cuántos estudian los chinos? 2. Y no estudian con cólera. Estudian contentos, felices, están motivados. Educación gratuita. Alimentación. Pero no los intoxican. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que romper chips, romper esquemas, porque si es que no nos preocupamos por darle una buena educación al futuro del país, para terminar, y se viene usted ya. Gracias por su intervención. No, está bien, pero ¿qué es lo que sucede? Chile, por ejemplo, acá cerca, Bachelet, destina 6.500 millones de dólares para enviar 6.500 alumnos a las mejores universidades del mundo. Anualmente. Han pasado 10 años. Y en este momento tienen 65.000 profesionales graduados, no en cualquier universidad tampoco. Los han enviado a Oxford, Boston, Cambridge. O sea, esos conceptos que nosotros tenemos en consideración y practicar el famoso benchmarking. En los negocios el benchmarking implica estudiar la competencia y compararme con los mejores. No me voy a comparar con los malos. Sí, justo el día, no quería compartir simplemente algo. El día de ayer tuve la oportunidad de conversar con una niña que estudia en un colegio rural en un bueno, se llama en la costa, pero queda como a 1 hora de Chimbote. Cascajal se llama la comunidad donde esta niña estudia, ¿no? Y me comentaba de que por qué muchos niños no asimilaban una palabra, sino que no entendían, no pasaban de año, a pesar de que son pocas horas y todo, porque las profesoras les daban tareas, por ejemplo, de hacer maquetas. Y son gente tan pobre que en realidad los papás no tienen el dinero suficiente como para costearles a los niños el material para las maquetas. Entonces, ¿dónde está el criterio también de los profesores? ¿Cómo queremos elevar el nivel educativo rural si están pidiéndole cosas que no están al alcance de esa familia, ¿no? Muy bien, la felicito por su intervención y le agradezco porque me permite también hacerles un pequeño comentario. Singapur es el campeón de la educación en el mundo. ¿Saben cuántos profesores tienen por aula? ¿Alguien tiene idea? 3 por aula. Uno que da la clase. Otro profesor o profesora que está ayudando al alumno que no esté entendiendo. Pues todavía. Y hay una tercera afuera, que es ya el que ya con eso no se puede, ya él sale y le hace unas aclaraciones personalizadas. Mientras nosotros en nuestras monedas agradezcamos todos a nuestros héroes, ¿no? Hay que agradecer porque ellos se sacrificaron por nosotros, murieron por nosotros, seguro. Pero seguro que nosotros estamos pensando en el pasado, ¿no? En Centroamérica, los presidentes de Honduras y El Salvador se prestan los muertos para rendirle honores porque ha sido un prócer de la independencia en Centroamérica. Préstamelo 1 año al muerto. Pero si mire a Maduro nomás lo que está haciendo con Bolívar, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros estamos, los países latinoamericanos estamos en el pasado. Sin embargo, Oppenheimer cuenta en su libro que cuando llega a Singapur se encuentra que las monedas de mayor circulación son las de 2 unidades. ¿Y qué tiene en su moneda? A un profesor con sus alumnos, dando clases a sus alumnos. Mira, el vuelo.
y la preocupación de ellos en lo que significa proyectarse al futuro. Es por eso que yo doy estos ejemplos del futuro, porque estamos en un tema referido a planeamiento estratégico. Entonces acá estamos viendo una persona que está frente a un país tan rico como el nuestro, que es marítimo, amazónico, bioceánico, andino, con presencia en la Antártida, tiene todo. Sin embargo, ¿por qué no somos competitivos? ¿Qué pasa? Además, esta persona, que por su falta de conocimiento solamente está mirando el árbol y no está mirando el bosque, tampoco sabe qué es el FODA, lo que habíamos mencionado acá, que no es simplemente decir cuáles son nuestras fortalezas o debilidades, sino cómo lo relacionamos para poder elaborar nuestras estrategias. Y tenemos, como yo les digo, romper el esquema, porque acá aparece, por ejemplo, Tim Brown, que es un profesor en Harvard, y acuña este concepto que se refiere a la ideación y la prototipación. ¿De qué manera nosotros podemos idear procedimientos, por ejemplo, para que eso tenga un efecto multiplicador y se aplique en todas las entidades, en todas las organizaciones del país, por ejemplo? Y no estar pensando que en cada entidad van a inventar recién la pólvora. También es importante resaltar lo que significa trabajar con nuestro mapa estratégico para finalmente aterrizar en lo que significa. ¿Todos saben lo que es el balance scorecard? ¿Conocen lo que es el tablero de control estratégico? ¿Conocen lo que es el cuadro hermano integral? ¿Conocen lo que significa trabajar con un semáforo? Rojo, verde, amarillo. Entonces, así tenemos que trabajar finalmente con este tablero de control estratégico. Qué interesante sería que los jefes de las entidades y las organizaciones, todos, trabajen gestionando por resultados a través de esto. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el corte correspondiente, y por ejemplo lo que estamos diciendo, en el ejemplo de disminuir la tasa de pobreza, si en el próximo año, 2016, porque ya estamos prácticamente en el 2015, hacemos un corte, si es que está la tasa de pobreza en 15%, en el utópico, en la utopía, ¿de qué color debe prenderse la lucecita? Verde. Y si está en el 18 o 20%, amarillo, ¿o no? ¿Cómo es? ¿Cuándo se debe prender de color amarillo? ¿No nos estamos entendiendo? Dependiendo de cuándo se prende para ver el verde y... No es dependiendo cuándo se esté el rojo. Miren, nosotros estamos, llega, eso es trabajar por resultados, y eso es lo que finalmente nosotros vamos a aterrizar acá. Finalmente, a la hora que terminemos, por eso que es importante, yo me estoy adelantando de repente, pero es importante que tengamos en consideración qué cosa. De acuerdo al objetivo que tenemos que alcanzar, al indicador de pobreza, según el plan bicentenario, nosotros hemos arrancado en el año 2011 con una tasa de pobreza del 30%. Según el plan bicentenario, nosotros debemos llegar a 0%. ¿Cuándo? Entonces, si hacemos una simple evaluación, si hacemos un corte en el año 2015, o perdón, 2016, porque en 10 años, la mitad, 2016. ¿En cuánto debe estar la pobreza? 15%. Entonces, si el 15% se debe de prender de color, ¿no es cierto? Entonces, yo proporciono la información
o alimento de la información al software y automáticamente el Excel, que ya está programado con su fórmula y todo, ya está con su formulita. Y le hemos dicho, si se registra el número 15, te vas a aprender de color verde. Pero si estás en el rango superior a 15, más de 15, ¿de qué color te vas a aprender? Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de darles rango, espacios, ¿correcto? Porque acá falta el amarillo. Porque podría decir, muy bien, yo pienso alcanzar el 15, pero estamos en el 18%. Si está en el 18%, ¿de qué color te va a aprender? ¿Cierto? Pero si estamos como ahora, que estamos en el 27%, 24%, se debe aprender color rojo. Entonces, esto es lo que significa trabajar por resultados. Y ojo, en las reuniones de trabajo, el jefe ya no pide que le muestren los indicadores que están en verde y en amarillo. De frente nomás le dicen, ¿sabe qué? Ministro tal, ministro tal, ministro. Me van a proyectar lo que está de color rojo. Porque el verde se supone que ya está. El amarillo porque ya estamos por lograr. Yo quiero que me des no solamente el problema que esté en rojo, sino también tienes que ir dando la solución. ¿En cuánto tiempo? 90 días más. Nos volvemos a reunir y volvemos a hacer medición de resultados. Eso es lo que significa trabajar por resultados. Entonces podemos volver a repetir lo mismo, ¿no?, que estábamos diciendo desde un inicio. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar, no se puede. Es un concepto tremendo. Entonces, así como Tim Brown existe, ¿qué nos dice Maquiavelo? En general dicen, los hombres juzgan más por lo que ven que por lo que entienden. Entonces, normalmente nosotros en la apreciación que estamos haciendo de la problemática, tomamos decisiones por lo que estamos viendo, pero estamos entendiendo. Si no tenemos conocimiento, nunca vamos a. De igual manera, William Davis, error del tercer tipo. Esto yo lo aprendí en un debate que hubo de la ley universitaria. Y un congresista dijo, tienen un error del tercer tipo. ¿Para qué lo dijo? Como yo no lo entendía, inmediatamente averigüé. ¿Y a qué corresponde este error del tercer tipo? William Davis dice que hay 4 tipos de propuestas que se pueden hacer frente a un problema. Hay problema estructurado y política. 1, 2, 3, 4. El problema y la política. Y acá hay variables. 1, 2, 3, 4. Cuando en la primera, cuando el problema está bien conceptualizado, el problema bien conceptualizado. Y la política también es buena. Este es el ideal. Pero en la tercera, a la cual se refería este congresista en su apreciación respecto a la ley universitaria, dijo que la propuesta del problema, claro, está muy bien, pero la política adoptada es incorrecta. Error del tercer tipo.
Miren, todos estos temas son importantes que nosotros entendamos de pago. Porque esto es como cuando desarrollamos, todos hemos hecho tesis, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no planteamos bien el problema? ¿Y qué pasa si el objetivo principal lo considera, el problema principal lo colocamos como problema secundario? Y uno de los problemas secundarios lo ponemos como problema principal. Entonces trazamos el objetivo general y los objetivos específicos y la pieza salió un zafarrancho. Llévenlo eso, este concepto, a todas las decisiones que se toman a nivel gobierno. Y estoy hablando no solamente de un tipo de gobierno. Gobierno nacional, gobierno regional, poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Entonces, si nosotros no tenemos conocimiento, no vamos a contribuir verdaderamente en forma significativa para la solución de los problemas. Termino esta diapositiva con este concepto: conocimiento de la cuestión. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos un problema, y todos los días tenemos problemas, y nos enfrentamos a problemas en las oficinas, y nosotros tenemos que ser parte de la solución. Entonces es por eso que nosotros tenemos que desarrollar una secuencia. Primero, tener en consideración lo que decía Morin. Morin en 1980, que era un epistemólogo y filósofo francés, ¿qué es lo que nos decía? De que todo lo que está a nuestro alrededor son sistemas. Y nosotros mismos, ¿somos o no sistemas? No hemos estudiado y aprendido en el colegio cuando dice el sistema del cuerpo humano. Entonces hay que considerar que todo al frente de nosotros son sistemas. ¿A qué sistema? ¿No? Si hablamos de un problema de contrataciones, por ejemplo, nos enteramos a diario de todos los actos de corrupción que hay. Entonces, ¿a qué sistema nos estaremos refiriendo cuando hablamos de un tema de contrataciones? El SEACE es una herramienta informática. El SEACE es el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. Es una herramienta informática. ¿De quién? Del OCE. ¿Qué es el OCE? La Oficina Supervisora de Contrataciones del Estado. Pero, cuidado, yo le estoy preguntando ¿a qué sistema? En el Perú, el Estado tiene sistemas. Según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, título 5, octubre de 2007, estipula que hay dos tipos de sistemas: los funcionales y los administrativos. Los funcionales son los que nos ayudan a desarrollar políticas de Estado. Por ejemplo, el tema de salud, el tema de educación, el tema de calidad. Son sistemas funcionales. Pero los sistemas administrativos en ese título 5 están claramente definidos, son 11. ¿Conocemos todos? ¿Cuántos sistemas conocemos? No hay sistema de control. Arranquemos ya rápidamente, yo lo voy a ayudar. ¿Ya? ¿Perdón? Tesorería, eso. Ya, vamos a hacer una cosa. Somos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tesorería 8, 9, 10, 11. Ya, a ver, dígame, a ver, todos me van a ayudar. Tesorería. Ya, tesorería. Tesorería está acá. Presupuesto público. Inversión. Presupuesto. ¿Qué más? Abastecimiento. Abastecimiento. Muy bien. ¿Qué más? Inversión. SNI, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Contabilidad, muy
bien. Planeamiento. Planeamiento, muy bien. Seguridad. Endeudamiento, muy bien. Seguridad no es seguridad, es un sistema No, de recursos humanos. control. Sistema de control. A ver, falta 1, 2, 3. Recursos humanos. Muy bien. Porque si no, ¿de dónde salió la ley del servicio civil? ¿No? Nos falta 2. Nos falta 2. Contabilidad. ¿Verdad? Módulo 1, módulo 1. Derechos humanos, creo que Acuérdense, señores, se están olvidando de uno importantísimo, o sea, todos son importantes, pero este de acá es súper importante, inclusive lo hemos tocado. Modernización de la gestión. Muy bien, modernización. Porque hemos hablado de estrategia de modernización, política de modernización, plan de implementación de la modernización del Estado. ¿Y qué está faltando? Monitoreo. No, acá está muy bien. Control. Ah, bueno. Se están olvidando de uno que ha cobrado vigencia en los últimos días. Con el tema de Belaúnde. Sistema Nacional de la Defensa Jurídica del Estado. Es el patito feo. Nadie le da bola. Sin embargo, es súper importantísimo. Sistema Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, cuyo ente rector, ¿quién es el ente rector de este sistema? ¿Qué? ¿Defensa? Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero ¿cómo se llama el elemento? Eso tienen que conocer ustedes, porque eso está en debate todos los días. En este tema de la procuradora con el ministro, ¿cómo se llama ese organismo que es el que lleva adelante la defensa política del Estado? ¿Perdón? Miren, por eso que hay que conocer a la administración pública, se llama el famoso CDJE. Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Y este sistema de defensa jurídica del Estado, miren qué importante, ¿no? O sea, nosotros normalmente no le damos bola a este pobre patito feo, que tiene una responsabilidad tremenda. ¿Por quiénes está integrado? Primero, ¿por quién fue? Ministerio Público y Fiscalía, cuidado. El ministro de Justicia, que la preside. Después tiene 2 operadores que lo pueden reemplazar en cualquier momento. Una reunión, etcétera, lo reemplaza. ¿Quién más? ¿Dónde están los procuradores? ¿Qué? Y falta uno. El Tribunal de Sanción. ¿Se porta mal alguien? Directo al tribunal. Entonces, por eso, señores, eso es lo que tenemos que nosotros conocer ante la administración pública. ¿Por qué? Porque con base, con sustento, podemos decir, ¿no? Y opinar, ¿no? Debió, o sea, ya eso lo dejo para que ustedes lo analicen, lo debatan de forma muy particular, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, debió
la procuradora presentar una denuncia hace 2 días, 3 días a la Contraloría, ¿debió o no debió presentar? ¿Debió presentar? ¿Era el conducto? Sí, no, lo correcto era dentro de su propio organismo. Era la que cualquier situación. ¿No? En el interior. Y seguir el conducto regular. Pero si es que no es escuchada al interior de su organización, ¿qué tiene que hacer? Ir a la Contraloría. ¿Y por qué no va al Banco Central de Reserva? No corresponde, pues. Entonces, ¿a dónde tiene? Puede ser control, pero lo que tiene que hacerse en este caso. Y para eso tenemos que saber cuándo actúa la Contraloría. Por eso que la Contraloría dice, no está en mi competencia. Y lo deriva al Poder Ejecutivo. Entonces, todos estos temas respecto a la administración pública es importante que lo conozcamos. Entonces, hablábamos del pensamiento complejo. Morín dice que todos son sistemas. Sistemas administrativos, sistemas funcionales. ¿Qué más? Requiere información. ¿A través de qué yo empiezo a recabar, juntar, agrupar, procesar información? ¿A través de qué? De la inteligencia estratégica. Y cuidado, cuando hablamos de inteligencia estratégica, no estamos hablando de un tema que es exclusivo para los militares. ¿Coca-Cola desarrolla inteligencia estratégica? Sí. ¿IBM desarrolla inteligencia estratégica? Sí. ¿Por qué? Porque toda organización que tiene información privilegiada siempre está un paso adelante en relación a los demás. ¿Qué más tenemos que conocer a nuestra administración pública? Ya hemos conocido un poquito, aunque ustedes saben, a nuestros sistemas administrativos, a nuestros sistemas funcionales, a nuestros poderes del Estado, a nuestros niveles de gobierno. Ya estamos conociendo a la administración. Pero, como estamos mirando hacia adelante, hagamos pues como los de Singapur, como los de Finlandia, como los otros países que están trabajando en prospectiva. La CEPAL, en abril de este año, o sea, no les estoy hablando de hace 20 años, de hace 15, no, en abril de 2014 acaba de difundir este documento que es importantísimo. ¿CEPAL qué cosa es la CEPAL? La Comunidad Económica para América Latina, donde analiza, evalúa la situación de todos los países latinos. ¿Y qué documento elaborado? Solamente tiene 253 páginas, para que ustedes lo puedan revisar. ¿No? Entran por internet, CEPAL, y buscan planeamiento estratégico, prospectiva y gestión pública. Interesantísimo. Entonces, no solamente son países desarrollados los que están trabajando en perspectiva, sino ya en América Latina también se está trabajando en perspectiva. ¿Y cuál es la diferencia entre planeamiento estratégico y perspectiva? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién sabe? Hay dos enfoques. Por eso que es importante, ¿no? O sea, ¿y por qué me está enseñando perspectiva? Si estamos viendo planeamiento estratégico, hay que quedarnos en planeamiento estratégico. La perspectiva va mucho más allá. La perspectiva es, como se puede decir, una versión más adelantada del planeamiento, ¿no? A pesar que hay grupos que
que se oponen a esto, que solamente trabajan en qué perspectiva y otros solamente lo de planeamiento, pero cuando hemos visto perspectiva vemos de que, claro, creamos escenarios, tenemos más posibilidades de comparar, ¿no? No nos quedamos en un punto histórico, con este planeamiento de más datos históricos, mientras que el otro ve a futuro, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo la felicito. Hay dos enfoques. Este es el presente y este es el futuro. El planeamiento estratégico, y acá la perspectiva. ¿Qué se hace en el planeamiento estratégico? Bajo un enfoque determinista, nos proyectamos hacia la consecución de objetivos en un periodo de tiempo. Estamos en el presente, vamos a lograr nuestros objetivos en ese periodo. ¿Correcto? ¿Qué hace la prospectiva? Bajo un enfoque voluntarista, el futuro lo trae al presente. Y se empiezan a construir escenarios. Fíjense, qué interesante. Y todos me quedan mirando y me dicen, pero ¿y cómo? Porque es interesante, ¿no? Trae el presente, el futuro al presente y construye escenarios. Construyamos escenarios. Así nomás es toda una metodología con rigor científico. Tenemos que trabajar para comenzar con los famosos drivers. ¿Qué son los drivers? Son las unidades básicas de incertidumbre. Pero nos tenemos que apoyar. Gracias. Tenemos que apoyarnos, señores, señoras y señoritas aún. ¿Saben qué? Tenemos que apoyarnos en la tecnología. Tenemos que apoyarnos en la tecnología. ¿Saben por qué? Porque no es cuestión de decir, oye, pásame tu regla, dame papel y ayúdame a construir escenarios. Es toda una metodología, como le decía yo, con rigor científico. Trabajar con driver, que son las unidades básicas de incertidumbre, de acuerdo a las tendencias que hay, y es un tema súper interesante y muy positivo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos adelantando esos acontecimientos, pero ojo, apoyados con la tecnología, hay un software. ¿Cómo se llama ese software? Que nos va a ayudar a tomar decisiones, el famoso Expert Choice. ¿Por qué? Porque nosotros estamos correlacionando esas variables que son los drivers, ¿correcto? Pero en un escenario, suponiendo que acá hay un campo económico, social, cultural, político, ¿no? Todos los factores que ustedes o escenarios que ustedes puedan considerar, ¿está bien? Entonces acá yo empiezo a sacar cuáles son mis drivers, mis unidades básicas de incertidumbre. Yo empiezo a correlacionarlas. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en base a tendencias. Pero ¿qué pasa? Empezamos a trabajar con el famoso cálculo de probabilidades. Entonces, una cosa es lanzar el cachito cuando dicen con dos dados. ¿Cuál es la probabilidad que en la primera tirada salga 1-1? ¿O cuál es la probabilidad que salga 1-2 o que salga 1-3? Eso es cuando vamos con dos dados, que son los drivers. ¿Qué pasa si empezamos en un cachito a meter 12 dados? Y empezamos a hacer, tiramos, ¿cuál es la probabilidad que salga 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1? O que salga 2, 1, 3, 1, 1. ¿Saben cuántas correlaciones
empiezan a aparecer. Cuando jugamos con 12 dados, que son 12 drivers, 5.861 correos, que nosotros, lógicamente, no vamos a poder manejar. Entonces, ¿en qué nos apoyamos para nuestro árbol, para trabajar nuestro árbol de decisiones y poder tomar decisiones en ese árbol? Nos apoyamos en el software. Fíjense qué interesante. Voy a terminar esta diapositiva nomás y salimos al descanso. Entonces, pasamos acá lo de la perspectiva. Importante también que dentro de la organización vamos a trabajar procesos. ¿Y con qué trabajamos los procesos? Con el BPMS, que es el Business Process Management System. Porque nosotros podemos decir, yo puedo preguntar, a ver, dígame un proceso, usted, señor, en su organización. Un proceso. Cualquiera. Un proceso. Pagar sueldos. Ya. Otro proceso. Contratar. ¿No? Perfecto. Pero la pregunta es, ¿estamos acostumbrados a gestionar por procesos? ¿Qué nos ayuda a gestionar por procesos? El BPMS, el Business Process Management System. Administración por procesos, sistema de administración. ¿Y qué otra herramienta o qué otro sistema nos va a ayudar a trabajar para aterrizar? Y terminamos con esta diapositiva, esta parte. Nos va a ayudar el Balance Scorecard, el tablero de control estratégico, que es el que nos va a permitir gestionar por resultados, que es este programita de acá. Fíjense, señores, en su análisis y en su diagnóstico, ustedes no pueden pensar ya a estas alturas del siglo XXI en trabajar solamente con los recursos que tenemos a la mano, sino con herramientas importantes. Creo que podemos seguir. No, me han hecho la señal.